Bueno, yo quiero comenzar entonces hoy a las 4 de la tarde, siendo 4:02 del miércoles 8 de agosto, perdón, el miércoles 19 de agosto. Vamos a comenzar con un cierto informe que le he pedido gentilmente a la gente que está en primera línea de combate, este, para informar y quitar el velo de la oscuridad y poner un poco de claridad a esto que se ha denominado detenidos por crímenes de lesa humanidad, a los cuales yo llamo, y estoy convencido que es así, prisioneros de guerra por los juicios de la venganza. Para comenzar, a todos los que están escuchando, dos o tres cositas importantes. La primera, los disertantes o los allegados más cercanos a los detenidos y los abogados van a ser los que van a estar emitiendo desde acá, informándonos. Yo ahora paso a tercero o cuarto plano para ser un alumno más y enterarme de muchas cosas que no sé, que ellos nos van a contar. Quiero agradecerle de corazón y muy fuertemente a mi amiga y camarada Joana Aguirre, que nos presta su casa, a nosotros, siendo además doblemente importante y de corazón, porque ella es libertaria y nosotros somos de derecha, pero gentilmente ella comparte muchísimas de las cosas que nosotros venimos pregonando, y eso también nos deja un mensaje muy importante, que podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, pero que las cosas básicas nos pueden unir. Así que bueno, gracias yo a Leona, como te bauticé yo, muchas gracias de verdad, no por mí, sino por nuestra gente. Estás haciendo una obra importantísima. Después quiero presentar, no sé si llegó ya a Marce, no llegó, ¿no? Debe estar viendo cómo se llega a TikTok. Bueno, lo voy a ir presentando a Marcelo, aunque no esté, porque así lo tengo en este orden. Y me gustaría decir que Marcelo Llambías, aparte de ser abogado defensor de nuestros prisioneros de guerra por los juicios de la venganza, es egresado subteniente de la promoción 113 y fue a Malvinas prácticamente recién recibido. Es un héroe verdadero de Malvinas. Frustró varias operaciones comando de las fuerzas británicas, y es un hombre que lo conozco personalmente, querible, muy buena persona, derecho, y que se desloma todos los días tratando de que nuestros prisioneros de guerra estén mejor y conseguir, digamos, beneficios para ellos. Hola, Y el doctor Gonzalo Miño, que también es amigo mío, hola. de ser amigo de los dos, la verdad que es un gusto. A ver, bloqueado, ¿se escucha bajo? ¿Puede ser tu micrófono? No se escucha lo de Guillermo. 1996 Gonzalo Miño puso sus pies Guille, en un terreno Guille, familiar, que es esto de defender a los Hasta recién se escuchaba, pero ahora no. prisioneros de guerra. Guillermo. Detenidos militares, A mí, policías, hola, ¿se escucha lo mío? ser Sí, lo Sí, lo tuyo. tuyo sí. Guillermo, pero Guillermo no se escucha. ¿No se escucha? Bueno, Ahora sí, Guille, no se escuchaba. ¿desde dónde nos escuchó? Y de la pantalla. En principio, Un minuto y algo ya se dejó de escuchar cuando empezaste a anunciar a Marcelo. Bueno, vuelvo a anunciarlo a Marcelo. Por favor. Marcelo, voy a resumirlo, pero Marcelo es, aparte de ser abogado, que defiende a policías, militares, sacerdotes acusados de crímenes de lesa humanidad, es un héroe real de Malvinas, frustró varias operaciones comando, y está considerado así como un héroe de Malvinas. Con respecto a Gonzalo Miño, gran amigo mío, ambos dos, pocos años después de su graduación, en 1996, desembarcó en esto que es defender a las causas de lesa humanidad. Después ya vamos a entrar en ese tema. Y además, a finales de los 90 se convirtió en docente universitario, dictando la materia de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de su ciudad natal, que es Rosario. En 1997 fue nombrado director del Colegio de Abogados de la misma ciudad santafesina, y después amplió su campo
digamos, haciendo o convirtiéndose, mejor dicho, en mediador. Eh, con respecto a digamos, la co-conductora mía de este debate, Yoa Libertaria es una militante libertaria, por supuesto, que al margen de ser libertaria nos ha acompañado, y esto quiero que quede bien claro, en cada cosa que le hemos pedido. El 29 de noviembre, bajo la lluvia, con boicot de todas partes para disolver esa concentración, esa convocatoria que habíamos hecho por los veteranos y los prisioneros de guerra, ella estuvo ahí. Así que gracias, Joa. Después, la tenemos. ¿Pudo subir Débora? No la veo. Hola Guille, ¿cómo estás? Estoy acá presente. ¿Cómo estás, Débora? Bueno, Débora. Débora vive en la primera línea de combate, es hija del Cabo Flores, un muchacho en ese entonces de 19 años que fue imputado de crímenes de lesa humanidad estando más o menos a unos 400 kilómetros del hecho, del supuesto hecho. Así que ella también va a participar. Y después tengo a mi gran amiga Silvia Busetti, que, bueno, también milita la causa y es esposa de un oficial de policía que también fue acusado de lesa humanidad y, bueno, por varios motivos falleció. Así que, bueno, yo quisiera, para empezar, para comenzar a desmarañar esto, no sé si te parece, Gonza, arrancamos con Débora, que nos cuente la historia de su papá y a través de ahí podemos arrancar, si te parece, Gonza. Sí, perfecto, ningún problema. ¿Vos no tenés inconveniente, Silvia? No, no. Bueno, y perdón, me olvidé de presentar a mi amiga Asunción Benedict, que es una militante de aquellas, se ha recorrido todo el país, haciendo de todo y proviendo de todo y poniendo dinero en su bolsillo para esta causa tan sagrada que es para nosotros. Así que, Débora, querida amiga, hermana, por la sangre derramada, te invito a que nos cuentes un poco tu historia, tratando, digamos, de no extendernos demasiado porque no tenemos más de 1 hora y media. Entonces queremos darle participación a todos los que están en ventana y, por supuesto, a los que están abajo, si quieren preguntar algo, suben, no tienen más de 1 o 2 minutos para hablar, pues si no va a ser muy larga la conversación, y eso lo va a manejar mi amiga querida Joa, libertaria leona. Así que bueno, Débora, te escuchamos. Gracias, Guillermo. Bueno, mi nombre es Flores de Boreliana, soy hija de Julio Narciso Flores. Él fue cabo de la Fuerza Aérea. Mi papá viene de una familia muy pobre, ingresó a las fuerzas para poder crecer económicamente, tener un buen futuro. Y ahí fue donde comenzó el calvario de nosotros, después de que él pidió la baja en la Fuerza Aérea. Ingresó él con 16 años, tuvo 3 años, a los 16, 17, 18, 19, a los 19 pidió la baja él, tuvo 3 años en la Fuerza Aérea. Él estuvo destinado al Palomar. Al ingresar a la Fuerza Aérea, él quería ser piloto, pero como el puntaje no le dio, se decidió por otra carrera. Y así fue que llegó a ser mecánico aeronáutico. Te pregunto, Débora, ¿cómo es que lo incriminan a tu padre en un hecho, en teoría, de un delito de lesa humanidad? Y sería interesante que nos cuentes las circunstancias de esta condena, es decir, de qué manera lo condenan, dónde estaba él, para que la gente pueda ir enterándose. Él siempre estuvo destinado en el Palomar. Él apareció en un libro que tienen, me imagino, de guardia ahí de la Fuerza Aérea,
Eh, ellos eh, perdón, me trabo, para los aviones necesitaban, creo que, Hola, hola. perdón, sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Bien. Él apareció en un libro de, de donde ellos anotaban, necesitaban para poner el avión el combustible y eso, necesitaba sí o sí que los datos de mi papá para ingresar. A partir de ese libro, a él es como que eh, lo marcaron como si él fuera un, ay, mira, no me sale la palabra, que sabía mucho de temas de explosivos, como que era un- Un especialista en explosivos. exactamente, un Pero especialista. la pregunta es la siguiente, ¿por qué Dime. motivo lo condenan a tu padre? Es muy interesante saber el motivo por lo cual lo condenaron, dónde estaba él en el supuesto momento de que se cometió el hecho Eh, y las peripecias y las cosas que ha pasado tu padre. Eso es muy importante. El resto por ahí bien, no tanto, pero esto sí claro. porque la gente tiene que saberlo. Bien, él figuraba en el libro este de ahí comenzó todo, porque él figuraba nada más en ese libro, pero no tenía nada que ver con que él hacía guardia en la mansión Seré. O sea, lo que vos querés decir es que él estaba, por ejemplo, en Palomar y los hechos de lo que lo acusan es en la mansión Seré. Exactamente. Bien, perfecto. Y una vez que lo acusan, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién lo acusa y con qué hechos lo fundamentan? Digamos, ¿cuáles son los fundamentos de la acusación? El que mandó a detenerlo es en ese entonces el juez Rafeca. em, Bien, y acá, sí, permitime que te interrumpa un segundo para hacerle una consulta a Gonza. Gonza, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. Si mal no recuerdo, Rafecas tiene alguna conexión con la izquierda de esos momentos, ¿no? Sí, por supuesto, Rafecas es un juez que ha dado muestras cabales más de su ideología nacional y popular y sabemos de los vínculos que ha tenido siempre con el kirchnerismo, sí, señor. Bien, Es muchísimas público y gracias. notorio esto, es público y notorio esto. Después vuelvo contigo, pero voy preguntando porque yo en este momento soy nada más que conductor y alumno, exactamente como uno de los que está abajo. Quiero saberlo todo. Entonces, Débora, ¿dónde lo trasladan? ¿Dónde queda detenido? ¿Cuál es digamos, cuál es el circuito hasta terminar donde está ahora? Y cuáles son las cosas que ha pasado tu padre. Yo quiero saber eso porque quiero que todos sepan lo que pasa internamente y no tenemos que tener miedo de contarlo. que mi papá él estuvo trabajando en Indonesia por 10 años, entraba y salía del país. Eh, Él se vino en el 2014 a cumplir una promesa porque él es muy devoto de la Virgen del Valle. Se vino exclusivamente a cumplir esa promesa. Cuando llegó al aeropuerto de Seiza, mi mamá siempre se iba desde Salta hasta Buenos Aires a esperarlo a mi papá y de ahí se volvían juntos. Eh, Ahí lo detuvieron en Ezeiza. Mi papá al principio pensó que era un tema por el pasaporte porque él ya no tenía lugar para los sellados de entrada y salida del país y el pasaporte nuevo había tardado un poco en llegarle. Entonces mi papá pensó que era por ese mismo tema de la detención. Bien, Eh, discúlpame, ¿dónde lo llevan detenido? Yo te voy a ir preguntando para, digamos, para ir marcando los puntos, no porque vos no estés hablando bien, sino para ir marcando los puntos rápidos y después pasar a otro a otro de los exponentes que va a exponer. ¿A él a dónde lo trasladan, Débora? lo trasladaron a Comodoro Pi y después lo trasladaron a Ezeiza.
Después ¿Y de de Seiza, y de Seiza a dónde lo trasladaron? después de Seiza a Marco Paz. ¿Tu padre está con condena firme o está, digamos, con detención preventiva? Con Bueno, en prisión. esto si me equivoco, que me corrija Gonzalo, no está firme la condena. Gonza, te interrumpo acá vos, Débora, porque vamos armando la historia. Entonces, Gonza, te pido por favor que nos aclares eso y que también nos aclares para todos cuánto es el máximo permitido de prisión preventiva para alguien si es que tiene prisión preventiva. Bueno, vamos por parte. Flores no tiene la condena firme, hay un recurso de queja que tramita en este momento ante la Corte Suprema, con lo cual la sentencia de él no está firme. Segunda cuestión, ¿cuál es el plazo máximo de una prisión preventiva? En la Argentina son de 3 años. En principio son 2, se prorroga por 1 año más, indefectiblemente. Vencidos esos 3 años, salvo circunstancias muy especiales, no se puede volver a prorrogar la prisión en nuestro país. Bien, muchísimas gracias. Un misil con cabeza inteligente, Gonza. Bueno, entonces, perdón, Gonza, después vuelvo con vos. Entonces, Débora, para ir terminando, a tu padre lo trasladan, de ahí de Seiza lo trasladan a Güemes. Y ahí yo conozco la historia, pero quiero que Sí. la cuentes vos, porque si la cuento yo, capaz que me dicen que soy un derechoso. Bien, bueno, después de Seiza lo trasladaron a Güemes, en el cual nos era más cerca para que nosotros vayamos a visitarlo. Eh, Estuvo ahí bastante tiempo hasta que tuvo que pedir de nuevo traslado hacia Campo de Mayo porque ahí lo quisieron apuñalar. Y fue aparte de apuñalar, él les hizo, ahí fue donde comenzó su huelga de hambre, de 46 días de huelga de hambre. Pero tengo entendido que no lo pusieron en un pabellón con, digamos, militares o gente común, sino que tuvieron, digamos, la hazaña de ponerlo en un pabellón especial que justamente no es el mejor. Sí, 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 sí. Contanos Tenía, esa parte. justo, pero es el chico que lo quiso apuñalar era porque es una cárcel de narcotraficante, ahora en donde está también. Bien. Justo este hombre entró en el pabellón donde estaba mi papá y un cruce de discusiones, de palabras, se pusieron a discutir y este hombre lo quiso apuñalar, del cual los servicios penitenciarios de ahí sí actuaron bien a favor de mi papá y lo tuvieron que sacar al hombre porque no, sí estaba con militares, pero no había muchos militares ahí. Podemos considerar, esta una pregunta para Gonzalo, que es abogado y está bien en tema. ¿Podríamos, hablo en potencial, considerar que esta causa es una causa tirada de los pelos, por no decir armada, y de esto de armada me hago cargo yo? Por supuesto, Guillermo, la causa de Flores, como el 99,9% de las causas, y después si querés te lo explico bien, llamadas de lesa humanidad son causas no inventadas, son causas recontra inventadas, son causas que se han transformado directamente en circos judiciales donde la condena está escrita de antemano, y en el caso puntual de Flores, y voy a marcar un hecho puntual, se lo condena simplemente por el testimonio de una persona que dijo haber estado detenido en lo que era en su momento, o se llamó en su momento la mansión Seré, que es un centro de detención que le atribuyen a la Fuerza Aérea, porque dijo que había una persona de sus guardias que era detonada salteña. Entonces, como Flores era de Salta, pues adentro, prisión perpetua para Flores, y adentro, así estamos. Bien, te voy a pedir un favor, Gonza, si es posible que vos de alguna manera lo llames a Marcelo, porque necesito que se incorpore y no se está incorporando, si podés, y después volvés a entrar o hace falta que se Ya vaya. le llamé, le mandé un mensaje, pero no me estaría contestando, pero Bien. ya le mandé varios Bueno, mensajes. bueno, vamos a pasar Guillermo, ahora perdón, Guillermo, antes que termine este tema del Cabo Flores, querría acotar algo. Sí, dale. Bueno, nosotros hicimos la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, la denuncia por prevaricato, justamente por este juez, por este juicio trucho. Ahí lo imputamos a Rafecas.
Queda claro en el expediente, ya no digo todo el trabajo de los abogados y demás, en el expediente queda claro que es totalmente inocente. Se equivocaron de persona. Solo pasaba ahí a dar una vuelta con sus jefes, nunca pasó, no entró ni absolutamente nada. Por eso se hizo la denuncia. ¿Qué hicieron? Cajonearon todo. No como al juez, al pobre juez López, que ya lo sentenciaron en un minuto. Está bien, pero la idea, Asunción, es, digamos, tratar específicamente el tema. No me quiero meter con otras cosas, sino Pero con si el es tema. del Cabo Flores, estamos hablando del Cabo Del Flores. Cabo Flores, pero el juez ahora lo vamos a tocar, pero más Pero adelante. sí, Yo- te dije nada más. Lo que te quiero decir, que nunca contestaron la denuncia que hicimos por prevaricato. Es lo único que te estoy diciendo. Que otras bien. la contestan antes, nada más. Ahora me gustaría que vos nos cuentes, porque yo lo sé de primera mano, pero muchísima gente no lo sabe. Asunción es fundadora de los Pañuelos Negros. Los Pañuelos Negros van por, digamos, la reivindicación de la guerra contra la subversión, y están continuamente atrás de los presos, de los prisioneros de guerra, para que se los pueda liberar. Así que me gustaría que brevemente Asunción nos refresque la memoria y nos cuente todo lo que ha hecho ella, que es mucho. Si lo podés resumir, mejor, Asunción, pero contanos, porque es importante que la gente sepa que hay una organización que se llama Pañuelos Negros, que tiene que ver con los prisioneros de guerra y que se ha hecho muchísimo, si podés. Sí. Yo tomé contacto con los presos, lo visité incluso al Cabo Flores, estuve con él ¿cómo se llama? En Campo de Mayo, y me acuerdo que siempre me dijo, estaba barriendo, y me dijo, yo no sé por qué estoy acá, ni siquiera sé por qué estoy. Bueno, ahí tomé contacto con varios cuando era presidente de la UP Bariloche, y después directamente fundé esta agrupación cuando vi en Tucumán que se hizo ese gran encuentro con todos los soldados y veteranos con motivo de los 50 años del operativo Independencia. Ahí tomé contacto con todo esto y me di cuenta que estaban las causas separadas, que por un lado iban los veteranos que querían que se los reconozca, que están en pésimo estado, pues no se les ha reconocido ni moral, ni mucho menos con dinero, a las víctimas civiles, que también nadie se las reconoce, y a los prisioneros de guerra o patriotas cautivos, como los llamamos nosotros, que ya sí yo conocía el tema. Entonces aunamos estas tres causas y batallamos y nos presentamos en todos los lugares donde podamos visibilizarlo. Ahí entró Marcelo. Ahí entró. Si querés subirlo. Bueno, ¿me escuchás, Marcelo? Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, te escucho. Bienvenido, Marce. Hice una reseña de tu paso por Malvinas y la frustración que se llevaron los ingleses con tu accionar, aparte de ser abogado y dar la vida por nuestra gente. Me voy a hacer un segundo para... Perdón, estoy tratando de habilitar la cámara, pero no sé por qué no. No te hagas problema. Le voy a pedir ahora a Silvia Busetti, que también es una gran amiga mía, colaboradora, una mujer que ha hecho, bueno, lo imposible por la causa, y que fue una de las que llevó adelante el 12 de septiembre del año pasado el homenaje por el atentado al micro de la policía de Santa Fe, que dejó un saldo importante de desvividos. Digo desvividos porque por acá, para los que no saben, en TikTok no se puede decir la otra palabra. Así que brevemente, Silvia, te pediría que nos cuentes un poco, así ya después pasamos con los titanes de esta primera línea de combate, que son Marcelo y Gonza, amigos míos, gracias a Dios. Bueno, buenas tardes. Lo mío va a ser breve porque mi esposo ya falleció. Bueno, yo soy esposa viuda del subcomisario retirado de la provincia de Santa Fe, Rosario, fallecido en cautiverio, Carlos Vulpiano Altamirano, fundador de la sección de policía de la ciudad de Rosario en 1972 de drogas peligrosas, o también llamado estupefaciente. Paradójicamente, la prisión ilegítima de la libertad en el año 2009 como veterano de guerra contra el terrorismo fue el juez kirchnerista Marcelo Bailaque, actualmente preso por narcotráfico y prevaricato, y también intervino
el fiscal de Derechos Humanos Adolfo Villate, integrante de la Justicia Legítima y asesor del movimiento piquetero Evita Montonera, que conduce el periodista Emilio Pérsico, que en sus marchas reivindica la lucha armada y la dictadura comunista de Cuba y Venezuela. Mi esposo permaneció 10 años en prisión preventiva y el juez resolvió de un día para otro el arresto domiciliario provisorio. Así que me lo enviaron sin previo aviso a mi casa agonizando. Falleció meses después por consecuencias, por un cáncer terminal en la cabeza, producto del estrés y del sufrimiento carcelario, resultando luego sobreseído por inocencia de los delitos que se le imputaban. Así que le dieron cadena perpetua a un ser inocente. Así actúa la Justicia Federal de Derechos Humanos de Rosario a los prisioneros políticos cautivos por haber convertido el terrorismo de izquierda comunista. Bien, Silvia, te pido muy breve, pero muy brevemente, que cuentes todas las peripecias y los bloqueos, digamos, flagrantes que ocurrieron para que no pudiéramos realizar el homenaje del 12 de noviembre del año pasado, al cual concurrimos a Asunción, fue gente de Uruguay, fui yo. Quiero que nos cuentes brevemente qué hicieron y qué no hicieron para poder voltear esa convocatoria y quiénes fueron. Bueno, del 12 de septiembre del año pasado con Rosario, no del 29. No, del 12, allá en Bueno, en el 12 de septiembre, a mí el que me ayudó mucho fue el comisario Romero, y los que no me ayudaron, que boicotearon mucho, fueron también comisarios de Rosario, que en este momento no lo quisiera nombrar porque están haciendo lo del 12 de septiembre de este año, pero no tienen ayuda porque para hacerlo hay que tener mucha fuerza y mucho dinero. Y acá no tienen nada, me están buscando, pero yo no puedo estar con gente que el año pasado boicoteó el 12 de septiembre. Bueno, esto te lo preguntaba, perdón por interrumpirte, para que los que están escuchando se den cuenta de que hay alguien, por decirlo así, que no quiere que la historia salga a la luz porque no les conviene. Te agradezco, Silvia. Le vamos a dar paso entonces a mi amigo Gonza y a mi amigo Marcelo. Marcelo, ¿vos me estás escuchando? Lo mío se entendió bien lo que dije. Perfecto, se entendió, impecable. Bueno. No hace falta aclarar nada más. Marce, ¿me estás escuchando? Bueno, arrancamos entonces con Gonza. Gonzalo, para comenzar esta charla, de la cual yo, digamos, voy a tratar de direccionarla, pero te pediría que me cuentes o que nos cuentes a todos nosotros cómo se te da por desembarcar en esta tarea que no es nada grata porque debes recibir cachetazos todo el tiempo. Es decir, en primer lugar, ¿cómo llegás a esto? ¿Cómo llegás vos a ser un defensor y a quiénes estás defendiendo? Mira, Guillermo, para que se entienda perfectamente, y antes de hablar de mí, dicen que es incómodo hablar de uno mismo, ¿no? Pero bueno, también dicen que la persona que uno tiene más cerca es uno mismo. Pero para que la gente entienda concretamente de qué estamos hablando, y para que la gente comprenda realmente la real dimensión que tiene todo esto, que debemos remontarnos allá al año 2003, 2004, albores del principio del gobierno constitucional del entonces presidente Néstor Kirchner, y esto es relatado puntualmente, y le aconsejo a todos que busquen este testimonio porque realmente es alarmante y demuestra cómo surgen estas causas, que es del entonces miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Adolfo Vázquez. Doctor Adolfo Vázquez, quien declaró valientemente el año pasado en un juicio en La Plata, y a su vez tiene escrito su libro Asalto a la Justicia, que se lo recomiendo a todos que lo lean. Él nos cuenta cómo en el 2004-2003, apenas sube el doctor Kirchner al gobierno,
Hay dos cosas que le impone a la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál era? La especificación asimétrica que tenían que convalidar y tenían que convalidar la reapertura de los juicios de lesa humanidad. Juicios que a ese momento estaban cerrados, no solamente porque se había sancionado en su momento la ley de audiencia de vida y punto final, la cual había sido declarada constitucional por la Corte, sino que también se habían convalidado lo que habían sido los indultos del entonces presidente Menem, que también fueron convalidados por la Corte. Néstor Kirchner personalmente, y lo cuenta Adolfo Vázquez, empieza a literalmente, y me hago cargo de lo que digo, a apretar a los entonces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación justamente para que emitieran un fallo convalidando estos dos temas, especificación asimétrica y convalidación de la reapertura de los juicios de lesa humanidad. Como muchos miembros de la Corte, entre ellos el doctor Vázquez, Molinio O'Connor y varios más, se negaron a hacerle caso a los caprichos del entonces presidente Kirchner, debieron sufrir no solamente el escarnio público, la persecución, sino que fueron sometidos a juicio político. La historia oficial cuenta, malamente cuenta, que fueron sometidos a juicio político porque habrían mal desempeño en sus funciones. Mentira. Fueron sometidos, en el caso de Molinio O'Connor, que hoy encuentra un recurso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, fueron sometidos a juicio político nada más y nada menos porque no querían asumir los caprichos del doctor Néstor Kirchner. Así, el doctor Kirchner eyectó a los miembros de la Corte y colocó en su lugar miembros de la Corte totalmente afines a ellos. ¿Cuál era la finalidad que tenía el doctor Kirchner en todo esto? Muy simple, muy fácil, muy básico para que la gente entienda. Tenía que crear las condiciones básicas ¿para qué? Para buscar su plafón de impunidad ante el latrocinio, ante el robo, ante el escándalo que significaba saquear públicamente las arcas del Estado, cosa que finalmente consiguió. Pero no se detuvo ahí, sino que además de eyectar a los miembros de la Corte, luego continuó eyectando a miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal, que luego se transformó en la Cámara Federal de Casación Penal, eyectó a miembros de las cámaras federales y puso e impuso en el Ministerio Público Fiscal, como bien se ha dicho acá y Silvia lo ha dicho, a miembros activos de Movimiento Evita, de la Cámpora, del kirchnerismo y de personas allegadas a las organizaciones terroristas como Montenegro y ERP. Así, el gobierno de Kirchner fue creando una justicia prácticamente a su medida, a su gusto, nada más que para, a través de satisfacer los morbosos deseos de venganza de la izquierda, de meter en cana cuanto militar y policía había dando vuelta por el hecho de los 70, ¿para qué? Insisto con lo mismo, nada más que para esconder el robo más fabuloso de la historia argentina, cuál fue el saqueo a que fue sometido nuestro país en la época de los Kirchner. Ustedes vean, perdón, Guille, si ustedes leen, y cierro con esto, el libro 12 noches de Federico Reato, Ceferino Reato, van a ver que él también cuenta, Néstor Kirchner apenas asumido presidente de la Nación en un viaje al exterior con el entonces senador Ramón Puertas le pregunta en ese viaje, Néstor, ¿qué hacemos juntado con estos zurdos? Si nosotros nunca fuimos zurdos. Le contesta Néstor Kirchner, Ramoncito, la izquierda te da fueros. Así nacen en la arbitrariedad estos juicios de lesa humanidad, donde tenemos personas con 17, 18, 19, 20 años de prisión preventiva, juicios circenses, donde tenemos personas hoy de 80 años condenadas con más de 27 años presas sin que se le otorgue la libertad condicional que le corresponde por ley a los 20 años. Gracias, Gonza. Gracias. Muchas gracias por aclarar todo esto. Vamos a pasar ahora a Marce. Si me estás escuchando, Marce, abrí micrófono y vamos contigo. Ahí abrió micrófono. ¿Estás ahí, Marce? Hola, Marce. Parece que no está. Vamos a esperar un cachito. Hola, Marce. Marce. Bueno, vamos a mandarle si podés yo a un mensajito. ¿Podés vos? Mientras yo sigo con Gonza, quiero hacerle un par de preguntas importantes a Marcelo. A ver si me estás escuchando, Marce. No. Gonza,
a ver, hasta ahora nos diste un paneo bastante claro de esto. Si vos podés contarnos uno o dos casos que estés defendiendo y cómo se fueron desarrollando hasta que Marcelo tome de nuevo el micrófono, ¿puede ser? Sí, perfecto, Guillermo. A ver, para que se entienda de lo que estoy hablando. Dos casos emblemáticos para que la gente entienda. Uno, causa Citibel en la ciudad de La Plata. Esa es una causa del año 1976, donde el entonces batallón de comunicaciones de Citibel lo envían a lo que se llamaba en su momento un control de población. Es decir, tenían que controlar efectivamente, porque ustedes saben, o la gente quizás no, ¿no es cierto? Había o tenía que hacerse lo que se llama el control de población, es decir, controlar. ¿Por qué? Porque los ejércitos montoneros y el ejército Aler no eran ejércitos que vestían un uniforme, eran ejércitos que se camuflaban entre la gente, eran mecánicos, obreros, albañiles, maestros, estudiantes, no vestían uniforme, se camuflaban directamente entre la gente. Al realizarse el control de población, ¿no es cierto? Y ante la situación de tener que requisar a los miembros de una casa, son recibidos a balazos, porque habían dado justo con la célula de un grupo de montoneros, fueron recibidos a balazos desde dentro de la casa. En ese enfrentamiento militar muere un soldado conscripto, el soldado Barbusano, producto del tiroteo que venía desde adentro de la casa. Muere el soldado Barbusano y es... Sí. Perdón. Marcia, aguantame, no te mutees porque termina de contar esto Gonza y entras vos porque quiero hacerte varias preguntas importantes que las vas a saber contestar porque seguro estás experto en esto. Mil disculpas, no sé por qué no me permitía habilitar el micrófono. Bueno, por ahí hay alguna mano extraña que está operando ahí de atrás de la sombra. Bueno, seguimos con Gonza. Terminás vos, Gonza, y arranca Marcia, que le quiero hacer unas preguntas que tengo hace mucho tiempo ganas de hacer en público. Sí, Guillermo, por favor. Te decía entonces, en ese enfrentamiento muere un soldado conscripto, 18 años, Barbusano, producto de las balas que venían desde adentro de la casa, que eran de la organización Montoneros, y hieren también fatalmente a un suboficial. Es un claro caso de enfrentamiento donde quienes disparan y quienes repelen eran soldados conscriptos que lo hicieron enardecidos justamente porque habían visto morir a su compañero. Moraleja, ¿qué pasó? Se produjo el juicio. Todos los integrantes del batallón de comunicaciones fueron condenados por homicidio calificado a prisión perpetua. Bien, Gonza, muchísimas gracias. Continúo agradeciéndole a todos esta exposición impecable que están haciendo. Bueno, le doy paso a Marcelo. Mira, bueno, yo ya dije que vos sos veterano de la Guerra de Malvinas, sos abogado, estás defendiendo a los prisioneros de guerra. Y en cuanto a esto, me quedo en esto y te hago la pregunta como profesional que sos del derecho. ¿Podemos decir nosotros, porque es la gran discusión, que hubo una guerra interna, intermitente y revolucionaria en la Argentina? ¿Y por qué? No, bueno, por supuesto, no existe ninguna duda, ¿no? La clasificación de la guerra que vivimos en los años 70 es de guerra revolucionaria, ninguna duda. Esto, digamos, en el marco del enfrentamiento este-oeste que se da inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Digo, esto voy a tratar de explicarlo para darle contexto, ¿no? Surge el concepto mad, que en inglés quiere decir loco, locura, que era destrucción, y traducido al castellano, destrucción mutua asegurada. ¿Sí? Si el empleo de la bomba atómica, las superpotencias se dieron cuenta que si empleaban la bomba atómica se acababa la vida en la Tierra. Entonces empieza un nuevo tipo de conflicto, que en realidad ya es anterior, porque es propio del marxismo, que se da en llamar guerra revolucionaria, ¿no? Es una guerra interna
según los parámetros del derecho internacional humanitario, básicamente de todo lo que es el derecho de la Haya, el derecho de Ginebra, ¿no? Todo lo que es el derecho de guerra, lo llaman derecho no internacional, ¿no? Esa es la calificación que se le da internacionalmente. Es un conflicto interno que se da bajo estas pautas porque hay otro tipo de conflicto interno, no sé, una guerra civil, como las que podríamos haber tenido nosotros durante la época de nuestra organización nacional, como puede ser la guerra civil, no sé, norteamericana. Pero acá se da bajo los parámetros justamente de la guerra revolucionaria, donde los terroristas marxistas operan enmascarados dentro de la población, y es una guerra integral, ¿no? Es una guerra que se da en todos los ámbitos, con atentados urbanos, con actos que la única función que tienen es crear terror y desestabilizar. Después hay apertura de frentes de guerra, como acá hubo en Tucumán. Se busca la obtención de zonas liberadas y, como último, un asalto ya completo, ya más tipo guerra civil, al poder. Bueno, esto se verifica históricamente en un montón de países, pero lo más interesante es que esta guerra revolucionaria que es admitida o a la cual la causa que juzga a las juntas militares, la 13/84, ¿no? El conocido juicio a las juntas, toca en 15 oportunidades, y en una de ellas es contundente, diciendo, si quieren la busco y se las leo textual, diciendo directamente que lo que hubo acá fue una guerra revolucionaria.